Libro de aritmética teórico-práctica Aurelio Baldor. Según lo que dice aquí, Egipto surgió a la historia hace 50 años. Durante 30 siglos se mantuvo la hegemonía de su esplendorosa cultura. Sus monumentales construcciones figuran como testimonio del nivel cultural que alcanzó este pueblo. Estas obras, legadas al patrimonio de la humanidad, fueron inspiradas en su afán de supervivencia y vida eterna. Los obeliscos, templos, mastabas y pirámides eran como símbolos de la inmortalidad del faraón. Heródoto, el padre de la historia, dice acá, bueno, alguien que cuenta historia, nos cuenta con el tono hiperbólico que siempre lo caracteriza, que en la edificación de la Gran Pirámide participaron alrededor de 100.000 hombres. En el Imperio Nuevo, esta costumbre de construirse una tumba como hogar eterno dejó de ser un privilegio faraónico para convertirse en un derecho del más humilde ciudadano. En la guarda ilustrada anterior podemos admirar la tumba de un funcionario egipcio de fines de la época ramesida. En la pared del fondo vemos el funcionario y a su esposa que observan dos filas de diosecillos, dice acá, acuclillados. Inicia la fila de abajo. Horus, cabeza. Para mí que son estupideces, porque nosotros lo que venimos acá es aprender matemática, ¿verdad? Y esto no es matemática, este es delirio de historia. Aritmética teórico-práctica con 7800 ejercicios y problemas. Doctor Aurelio Baldor. Acá dice ahí una pequeña historia posiblemente. Dice, los orígenes empíricos de la matemática egipcia la despojaron de las fantasías de la magia. La rigurosa experiencia como fuente de la aritmética puede comprobarse en el documento matemático más antiguo que se posee, el papiro descubierto por Rhind en el siglo XIX, que el escriba Ahmose copió en 1650 a.C. de una obra anterior. Este papiro, llamado Rhind de Ahmed, figura en el Museo Británico. Bueno, realmente no estamos aprendiendo matemática con esto. Vamos a continuar. Recién aquí empezamos. En preliminares. Entonces, número 1. Dice, la naturaleza, cuerpos y fenómenos naturales. Primero, la naturaleza es el conjunto de todo lo que existe. Ahora, cuerpo es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todos los seres del universo, como nosotros mismos, los animales, las plantas, el agua, el aire, un libro, una silla, etc., son cuerpos. Fenómenos naturales son los cambios o transformaciones que sufren los cuerpos. El crecimiento de los animales y las plantas, la evaporación del agua, la caída de los cuerpos por la atracción de la gravedad, la combustión de un pedazo de madera, son ejemplos de fenómenos naturales. Número 2. Volumen de los cuerpos. El volumen de un cuerpo está dado por el lugar que ocupa en el espacio en un momento determinado. Observando los cuerpos que se presentan en la naturaleza y separando mentalmente sus cualidades, menos las que se refieren a sus volúmenes, para fijarnos exclusivamente en este atributo común a todos ellos, podemos llegar al concepto de volumen. El concepto de volumen es general, es decir, no se refiere a ningún cuerpo determinado, sino al atributo común que tienen todos los cuerpos de ocupar un lugar en el espacio.
Número 3. Límite de los cuerpos. Superficie. Pensemos en una pelota de goma en el aire. Imaginemos una onda esférica que partiendo de su centro vaya irradiando hasta rebasar el límite de la pelota. Llamamos superficie de la pelota a ese límite donde termina la pelota y comienza el aire, pero sin incluir ni pelota ni aire. También se dice que es la superficie del aire en contacto con la pelota. Llamamos superficie pues al límite que separa unos cuerpos de otros. Observando los cuerpos que se presentan en la naturaleza y separando mentalmente todas sus otras características para fijarnos exclusivamente en sus superficies, podemos llegar a tener el concepto de superficie. El concepto de superficie es general. No se refiere a la superficie de ningún cuerpo determinado, sino a ese atributo común a todos los cuerpos de tener un límite que los separa de los demás. Número 4. Trayecto entre dos puntos, longitud, distancia. Imaginemos dos puntos, cualesquiera en el espacio, A y B por ejemplo, y pensemos en varios de los trayectos que podrían seguir uno de ellos si fuese móvil para llegar al otro, como se ve en la figura, por ejemplo, el punto A al punto B, todas estas trayectorias, ¿verdad? Entonces, se dice que cada uno de esos trayectos tiene una determinada longitud, considerando los trayectos que podrían recorrerse entre dos puntos o entre muchos pares de puntos y fijándonos exclusivamente en que cada uno representa una longitud, separemos mentalmente toda otra característica o cualidad de los mismos y podremos llegar así al concepto de longitud. De todos los trayectos que se pueden recorrer entre dos puntos, el más corto de todos tiene una especial significación. Se le suele llamar el menor trayecto, la menor distancia o sencillamente la distancia entre esos dos puntos. En el caso de la figura se lee distancia AB. Acá abajo tenemos una aclaración que dice: un punto es una simple posición en el espacio, carece pues de volumen. Continuando, dice: prolongando indefinidamente esta distancia sobre su misma dirección y en ambos sentidos podríamos tener una idea, lo que en geometría se conoce como línea recta o simplemente recta. En este caso, la primitiva distancia entre los dos puntos viene a ser un segmento de esta recta, segmento AB, figura 2. Figura 2 está acá. Eso es una recta y el segmento AB. Luego dice: si la distancia se prolongase en un solo sentido indefinidamente, tendríamos una idea de lo que se conoce como semirrecta. Figura 3. Suele decirse que A es el origen de la semirrecta. Dimensiones de los cuerpos. Consideremos un cuerpo de forma regular como un ladrillo y determinemos en él tres pares de puntos, A y B, B y C, C y D. Las distancias AB, BC y CD se dice que representan las dimensiones de ese cuerpo. La distancia AB representa la primera dimensión, o sea, largo. La distancia BC representa la segunda dimensión, o sea, ancho. Y la distancia CD representa la tercera dimensión, profundidad. Sobre otros cuerpos similares pueden considerarse también tres pares de puntos tales que sus respectivas distancias sean perpendiculares entre sí en el espacio. Ellas representarán
las dimensiones de esos cuerpos. Todos los cuerpos tienen 3 dimensiones, aun cuando no sea tan fácil de determinar como en el ladrillo. En cuerpos de forma esférica, como una bola de billar, o de forma irregular, como un pedazo de roca, se puede determinar las 3 dimensiones, solo que resulta un poco más difícil esta determinación. Número 6. Cantidad de materia que contiene un cuerpo. Masa material. Punto. Peso. Empecemos con masa material. Con frecuencia se definen también los cuerpos como porciones limitadas de materia, lo que no contradice en modo alguno la definición dada anteriormente. La cantidad de materia que tiene un cuerpo se llama masa material de ese cuerpo. Tomemos 2 pedazos de hierros que tengan el mismo volumen a la temperatura ambiente. Ambos tienen la misma cantidad de materia, o sea, la misma masa material, por ser también igual la sustancia que los forman, o sea, el hierro. Apliquemos calor a uno de ellos, al B, por ejemplo. Aumentará de volumen en virtud del fenómeno físico llamado dilación de los cuerpos por el calor. Tenemos entonces 2 cuerpos, A y B', con la misma cantidad de materia y distinto volumen. Si pudiésemos disminuir en el cuerpo caliente B caliente, ¿verdad?, la porción aumentada hasta igualar su volumen con el cuerpo A, tendríamos 2 cuerpos con el mismo volumen y distinta cantidad de materia. Observando los cuerpos que se presentan en la naturaleza y separando mentalmente todas sus otras cualidades para fijarnos exclusivamente en el atributo común a todos los cuerpos, de estar formado por materia, llegamos al concepto de masa material. Otro concepto, peso. No es posible determinar directamente la cantidad de materia que contiene un cuerpo, pero se sabe que mientras mayor es la masa material de un cuerpo, mayor es la atracción que la gravedad ejerce sobre él, es decir, mayor es su peso. Esta relación entre la masa material y el peso es constante y proporcional. Observando los cuerpos que se presentan en la naturaleza y separando mentalmente todas sus otras cualidades para fijarnos exclusivamente en la atracción que la gravedad ejerce sobre ellos, llegamos al concepto de peso. Aquí tenemos una aclaración. Dice, la noción de materia es también un concepto intuitivo. Piénsese, sin embargo, en la sustancia de que están hechas todas las cosas. Está hablando de la materia. Algo intuitivo que aprendemos sin que nadie nos enseñe. Luego dice, debido a la relación constante que existe entre la masa material de un cuerpo y su peso, hasta el punto de expresarse con el mismo número, vamos a ver luego en el ítem 551, dice, nosotros prescindiremos en esta obra de hablar de un modo sistemático de la masa material de los cuerpos, para referirnos solo a su peso, pero téngase presente que los de masa material y de peso son 2 conceptos distintos. Número 7. Pluralidades. Consideremos los cuerpos que se encuentran en una habitación en un momento dado. Constituyen lo que se llama un conjunto de cuerpos. Imaginemos otros conjuntos de cuerpos, como los libros que están sobre la mesa, o las frutas que hay en una cesta. Imaginemos inclusive conjuntos de entes inmateriales, como las ideas de un razonamiento,
observando los conjuntos de cuerpos o de entes inmateriales que se puedan considerar en la naturaleza y separando mentalmente todas sus características particulares para fijarnos exclusivamente en su condición de ser conjuntos